Valeria Uribe siempre encontró su camerino en Perú Global demasiado estrecho y cargado. A pesar de ser uno de los rostros principales del canal, la dirección no le daba mucho espacio. Un espejo con marco metálico reflejaba sus ojos cansados, 33 años, y las arrugas ya empezaban a asomar en las comisuras de sus ojos tras noches en vela. Esta noche tenía una importante entrevista con el ministro de Economía y debía estar impecable. La puerta se abrió bruscamente sin llamar, y Valeria se estremeció al ver el reflejo de su marido en el espejo. Mateo Castellar trabajaba como redactor de informativos en el mismo canal. Su alta figura, normalmente esbelta y elegante, parecía tensa hoy. La mirada sombría de sus ojos castaños se deslizó sobre ella. «Montalvo quiere verme después de la emisión», dijo en lugar de saludar, cerrando la puerta tras de sí. «No sé qué quiere esta vez». Valeria arrugó un gesto apenas perceptible. Javier Montalvo, el cuarentón propietario de la cadena de televisión, era un tema de conversación constante en su casa, y no en un sentido positivo. Mateo le temía y al mismo tiempo envidiaba su posición e influencia. «A lo mejor solo quiere hablar de la nueva parrilla de programas», sugirió ella, tratando de tranquilizarla. «Sabes que valora tu opinión». Mateo resopló, murmurando algo ininteligible, y se hundió en una silla en la esquina del camerino. «10 minutos para salir al aire, señora Uribe», se asomó la asistente mirando nerviosamente a Mateo. El estudio la recibió con la luz brillante de las candilejas. Las cámaras apuntaban a las 2 sillas del centro, una de las cuales ya estaba ocupada por el ministro, un anciano de mirada atenta tras unas caras gafas. Valeria activó el modo profesional, sonrió y le tendió la mano para saludarle. En la sala del director, detrás del cristal, vio a Javier Montalvo. A diferencia de la mayoría de los propietarios de grandes empresas, él controlaba personalmente muchos de los procesos de su canal. Alto, con una barba bien recortada y una postura erguida, irradiaba seguridad y fuerza. Se decía que había empezado con una pequeña emisora de radio en Lima y que en 15 años había construido un imperio mediático. Al encontrar su mirada, asintió alentador. 5, 4, 3, 2, 1, aire, ordenó el director. La luz roja de la cámara se encendió y Valeria comenzó el programa con su saludo característico. «Buenas noches, Perú. Les habla Valeria Uribe y el programa Cara a Cara. Hoy nuestro invitado es el ministro de Economía, quien nos hablará de las nuevas medidas para combatir la inflación». La emisión iba todo lo fluida que podía ir. Valeria sentía que estaba en su elemento. Preguntas agudas, escucha atenta, capacidad para identificar contradicciones en las palabras del interlocutor. Todo eso la convertía en una de las periodistas más respetadas del país. Cuando terminó la emisión, el ministro le estrechó la mano con evidente respeto. «Usted sabe hacer preguntas incómodas, señora Uribe». «Ese es mi trabajo, señor ministro», respondió ella con una leve sonrisa. Al salir del estudio, se cruzó con Javier Montalvo, que parecía estar esperándola en el pasillo a propósito. «Brillante, Valeria», le dijo. «Son programas como este los que nos convierten en la mejor cadena del país. Has hecho sudar al ministro, pero no te has pasado de la raya. Un equilibrio perfecto». «Gracias, señor Montalvo», respondió ella. Aunque llevaban 5 años trabajando juntos, siempre había mantenido cierta formalidad en el trato con su jefe. «Javier, por favor», la corrigió él, como había hecho decenas de veces antes. Por cierto, estaba a punto de hablar con su marido. ¿Está? Valeria asintió, ligeramente inquieta. Mateo había estado particularmente irritable últimamente cuando se trataba del trabajo y especialmente del dueño del canal. «Sí, debe estar en la redacción». Javier asintió y se dirigió a los ascensores, mientras Valeria volvía al vestuario para cambiarse. Quería llegar a casa cuanto antes, darse una ducha y quizá tomarse una copa de vino en la terraza de su piso, contemplando las luces de Lima de noche. Mateo llegó tarde. Valeria ya estaba en la cama con un libro cuando oyó el portazo. Por los pasos de su marido, se dio cuenta de que la conversación con Montalvo no había ido bien. Mateo apareció en la puerta del dormitorio, con la corbata desabrochada, los botones de arriba de la camisa desabrochados y el pelo revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él muchas veces, irritado. «¿Qué tal la reunión?», Valeria preguntó con cautela. Mateo le lanzó una mirada mezcla de cansancio e irritación. «Montalvo no está contento con los últimos índices de audiencia del programa matinal.
Dice que tienen que revisar por completo el formato y me ha dado una semana para idear un nuevo concepto. Se quitó la corbata con un movimiento brusco. Como si no tuviera otras cosas que hacer. El hombre cree que el mundo entero gira en torno a sus deseos. Es el dueño del canal, Mateo, observó Valeria en voz baja. Naturalmente le importan las audiencias. Ah, ¿ahora le defiendes? Mateo alzó la voz. Claro, a ti es a quien elogia todo el tiempo. Valeria brillante, Valeria insustituible. Valeria dejó el libro a un lado, sintiendo que la tensión aumentaba. No lo estoy defendiendo, solo digo que... ¿Qué más da lo que digas? La cortó Mateo dirigiéndose al baño. Será mejor que mañana me ayudes con el maldito concepto. La puerta del baño se cerró de golpe y Valeria se quedó sola, mirando al vacío. Recordó su primer encuentro, 6 años atrás, cuando acababa de incorporarse al canal como presentadora de un pequeño programa cultural. Mateo ya era un redactor experimentado, y muchos le consideraban una estrella emergente del canal. Era ingenioso, ambicioso y encantador. Su romance se desarrolló rápidamente y en menos de un año se casaron. Los primeros años estuvieron llenos de sueños compartidos, planes, viajes. Pero con el tiempo algo cambió. Quizás fue el hecho de que la carrera de Valeria iba ascendiendo poco a poco, mientras que Mateo estaba estancado en la misma posición. O tal vez, simplemente, la química que un día les unió se había secado. El sonido del agua en la bañera se detuvo y Valeria se preparó para continuar su conversación. Pero Mateo salió del baño, se tumbó en silencio en su lado de la cama y le dio la espalda. Al cabo de unos minutos, su respiración se volvió tranquila. Se había quedado dormido, dejándolo todo sin decir, como solía hacer últimamente. Valeria permaneció inmóvil durante mucho tiempo sin dormir, mirando al techo y escuchando el ruido de la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Empezó a llover de repente, un aguacero tropical típico de esta época del año en Lima. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando un ritmo caótico que extrañamente coincidía con su estado interior. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con el sonido del despertador y descubrió que Mateo ya no estaba en la cama. En la cocina encontró una nota. Me fui temprano. Necesito trabajar en ese concepto. No me esperes para cenar. Nada de buenos días, ni te quiero, nada personal, solo información. Bebió su café lentamente, mirando el cielo gris por la ventana. Había dejado de llover, pero las nubes aún se cernían sobre la ciudad, dándole un aspecto sombrío y deprimido. Hoy no tenía tiempo de emisión, solo una reunión con los productores sobre una nueva serie de reportajes sobre la corrupción en el sector de la construcción. La redacción era ruidosa y bulliciosa, como siempre. Los jóvenes periodistas correteaban con papeles, los ayudantes de dirección coordinaban los horarios de rodaje, los redactores hablaban a gritos por teléfono. Nadie prestó mucha atención a Valeria mientras se dirigía a su puesto de trabajo, un pequeño escritorio en un rincón de la sala común. «Valeria», una voz familiar la llamó. Se dio la vuelta y vio a Marisol Ortega, la productora de los programas nocturnos y amiga suya desde hacía mucho tiempo. «¿Qué tal la emisión de anoche? La vi, estuviste genial». Marisol, una mujer alegre y enérgica de 34 años, con un corte de pelo corto y un pintalabios brillante, era una de las pocas personas en las que Valeria confiaba realmente en el canal. «Gracias», sonrió Valeria. El ministro estaba mejor preparado para las preguntas de lo que esperaba. «Montalvo estaba encantado», dijo Marisol, bajando la voz. «Le oí decir a la dirección del departamento de publicidad que vuestro programa es lo mejor de la cadena y que deberían captar más patrocinadores solo para vosotros». Valeria parecía avergonzada, sin saber qué responder. Los elogios del dueño del canal eran ciertamente agradables, pero en la situación actual con Mateo, esta información solo complicaba más las cosas. «¿Qué pasa con Mateo?», preguntó Marisol, como si leyera su mente. «¿Cómo está?», Valeria suspiró. «No muy bien. Montalvo le dio un encargo en el programa de la mañana y está muy estresado». Marisol hizo una mueca. «Sí, lo he oído. La audiencia ha bajado mucho. Pero Mateo puede con ello. Es un profesional». «Eso espero», contestó Valeria en voz baja, sin querer ahondar más en el tema. El día transcurrió con el ajetreo laboral habitual. En una reunión con los productores, Valeria sugirió algunos temas escabrosos para los reportajes, que fueron aprobados, aunque con algunas reservas.
Felipe Córdoba, el presentador de las noticias de la noche, como de costumbre, trató de echarse la manta a la cabeza, alegando que algunos de los temas eran más adecuados para su programa. Alto, con el pelo canoso perfectamente peinado, siempre evocaba sentimientos encontrados en Valeria. Por un lado, era un profesional en su trabajo. Por otro, su rivalidad constante y su envidia oculta resultaban cansinas. La corrupción en la construcción es un tema periodístico, no analítico, insistió, mirándola con irritación mal disimulada. Las noticias informan de los hechos, Felipe, objetó Valeria con calma. Yo, en cambio, quiero profundizar, mostrar un sistema, no casos individuales. El jefe del departamento de programas, un joven con gafas a la moda, interrumpió la discusión que estaba empezando. Valeria tiene razón. Esta serie de reportajes encajaría mejor en el formato de su programa. Felipe, ya tienes muchos temas candentes para la semana que viene. Felipe apretó los labios con disgusto, pero no discutió. Tras la reunión, Valeria se dirigió al despacho de Marisol para discutir algunos detalles de futuros rodajes. Al pasar por delante de la redacción, oyó la voz de Mateo. Se detuvo y se asomó por la puerta entreabierta. Mateo estaba de pie en medio de la habitación, con la cara roja de ira. Frente a él, cabizbajo, estaba el joven redactor. Creo que se llamaba Diego. ¿Qué coño de texto es ese?, gritó Mateo agitando unos papeles. ¿Has comprobado los hechos? Esto no tiene sentido. Te pedí que prepararas material para esta noche, ¿y me traes esto? Le pido disculpas, señor Castellar, murmuró Diego. Pensaba que... Exacto, no pensaste. Mateo tiró los papeles al suelo. Rehazlo, y ten un texto normal en mi mesa en 2 horas. O puedes buscarte otro trabajo. Valeria se quedó helada, incapaz de creer lo que veía. Mateo siempre había sido un gerente exigente, pero nunca se había rebajado a la humillación pública de los empleados. Algo iba realmente mal. Se alejó silenciosamente de la puerta, sin querer ser vista. Su corazón latía más rápido de lo habitual. Este no era el Mateo que ella conocía y amaba. Era otra persona, enfadado, injusto, fuera de control. El resto del día transcurrió en una especie de niebla. Valeria realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensó en Mateo, en su relación, en cómo habían cambiado las cosas. Antes eran felices, compartían sueños y planes. Antes podían hablar de cualquier cosa del mundo. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos, y Valeria no sabía cómo derribarlo. Cuando volvió a casa aquella tarde, encontró el piso vacío. Mateo, como había prometido, no había venido a cenar. Calentó el resto del risotto de la noche anterior, se sirvió una copa de vino y salió al balcón. Las luces de Lima en la noche se extendió ante ella, brillante y acogedor. En algún lugar estaba Mateo. ¿Estaba realmente trabajando en el concepto para el programa de la mañana como dijo que era? ¿O simplemente estaba evitando verla? Valeria no lo sabía, y que la ignorancia duele. Comprobó su teléfono. No había mensaje de su marido. Tras dudar, escribió: ¿Va todo bien? ¿Cuándo puedo esperarte? No hubo respuesta. Valeria volvió al piso, sintiendo el aire frío de la noche colarse bajo su fina blusa. Encendió la televisión para romper el silencio, pero no la vio. Sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio y si se podía arreglar algo? Mateo volvió pasada la medianoche. Ya estaba en la cama, pero estaba despierta. Se dirigió en silencio al cuarto de baño, se duchó y se tumbó a su lado sin decir una palabra. Valeria se hizo la dormida, incapaz de encontrar la energía para una conversación que, muy probablemente, volvería a acabar en nada. Y así pasó la semana. Mateo casi nunca estaba en casa, y cuando aparecía, era silencioso y distante. Valeria intentó hablar con él varias veces, pero chocó con un muro de irritación o indiferencia. Podía sentir que su relación se desmoronaba, pero no sabía cómo detener el proceso. El viernes por la noche, Mateo no volvió a casa, no llamó, no escribió. Valeria marcó su número varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Se quedó despierta, escuchando cada susurro al otro lado de la puerta. Pero Mateo nunca apareció. El sábado por la mañana, mientras Valeria preparaba el café, sonó el timbre. En el umbral estaba Mateo, sin afeitar, con los ojos rojos y la ropa arrugada. ¿Dónde has estado?, preguntó Valeria, dejándole entrar en el piso. ¿Qué más da?
respondió cansado, dirigiéndose a la cocina y sirviéndose un café. A mí sí me importa, Mateo, dijo ella con firmeza. He estado preocupada. No contestabas al teléfono. Estaba trabajando, luego tomé algo con los colegas y me quedé en casa de Ricardo. Dio el nombre de un amigo suyo que también trabajaba en la cadena de televisión. El teléfono se quedó sin batería. Podías haber llamado desde otro teléfono. «Jesús, Valeria, deja de interrogarme», exclamó irritado. «No soy tu invitada en el estudio». Valeria respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mateo, ¿qué nos está pasando? Apenas hablamos, estás constantemente irritado». «No pasa nada», replicó él. «Es que tengo mucho trabajo. No todo el mundo tiene tiempo para hablar de corazón a corazón». «No se trata de trabajo», se acercó Valeria. «Has cambiado. Te vi gritándole a ese joven editor. Tú no eres así». Mateo se quedó helado. Luego dejó lentamente la taza sobre la mesa. «¿Me estás siguiendo en el trabajo?» «No, pasaba por aquí por casualidad». «Claro que sí, por casualidad», sonrió amargamente. «¿Y ahora vas a enseñarme a comunicarme con mis subordinados? ¿Quizá también le digas a Montalvo lo mal jefe que soy?» «Mateo, ¿de qué estás hablando? No le he dicho nada a nadie. Solo estoy preocupado por ti». «No tienes que preocuparte por mí», levantó la voz. «Mejor preocúpate por tus informes y calificaciones. Lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? La favorita de Montalvo, la estrella del canal». Valeria dio un paso atrás, sorprendida por la amargura de sus palabras. «¿De eso se trata entonces? ¿Estás enfadado conmigo por el trabajo?» «No todo gira en torno a ti, Valeria». Mateo recogió su taza y se dirigió al salón. «Me voy a la cama. No me despiertes». La conversación había terminado antes de empezar. Valeria se quedó en la cocina, sintiendo una mezcla de resentimiento, rabia y desesperanza. Algo se había roto finalmente entre ellos, y ella no sabía si podría arreglarse. Mateo pasó todo el día en el dormitorio, y por la noche volvió a marcharse sin decir a dónde. Valeria no se molestó en preguntar. En lugar de eso, llamó a Marisol, y le propuso quedar en un pequeño bar cercano a sus casas. Marisol la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y luego dijo lo que Valeria ya había adivinado. «Estás celoso, Vale, celoso de tu éxito y de la atención de Montalvo. Es una tontería, pero muchos hombres no soportan la idea de que su mujer pueda tener más éxito». «¿Pero qué puedo hacer? ¿Dejar mi trabajo? ¿Volverme peor en lo que hago?» «Claro que no», Marisol negó con la cabeza. «No tienes que sacrificar tu carrera por sus inseguridades. Pero quizá deberías intentar hablar con él directamente, no acusándole, sino comprendiéndole». Valeria asintió, aunque en el fondo no creía que una conversación así fuera posible. Mateo no quería oír nada de lo que ella dijera ahora. La semana siguiente trajo nuevos problemas. El lunes, Valeria oyó al personal susurrar por los pasillos que Mateo había vuelto a discutir, esta vez con el personal técnico porque el equipo de instalación no funcionaba tan rápido como él quería. El martes se encontró con Javier Montalvo en la cafetería del canal. Le dedicó su habitual sonrisa reservada y le preguntó: «¿Cómo van las cosas entre Mateo y tú? Últimamente parece tenso». «Tenso». Valeria se quedó paralizada con la taza en la mano. No le apetecía hablar de problemas personales con su jefe, pero tampoco podía mentir. «Todo el mundo tiene periodos difíciles», respondió evasiva. Javier la miró con atención. Sus ojos oscuros denotaban verdadera preocupación. «Valeria, no te lo pregunto por curiosidad. El comportamiento de Mateo en el trabajo se está convirtiendo en un problema. Los empleados se quejan». Ella bajó la mirada hacia su taza. «Lo sé. Él está trabajando duro en un nuevo concepto para el programa de la mañana. Creo que es temporal». «Eso espero», suspiró Javier. «Mateo es un gran profesional, pero si esto sigue así, no tendré más remedio». Aquellas palabras flotaban en el aire como una advertencia. Valeria asintió, dándose cuenta de que tenía que hacer algo antes de que la situación se le fuera completamente de las manos. Aquella noche, preparó el plato favorito de Mateo, un ceviche de lubina con la receta de su madre, y puso la mesa en la terraza, decorándola con velas. Quizás una cena romántica les ayudaría a estrechar lazos, pensó mientras colocaba las copas de vino. Mateo llegó tarde a casa, cuando las velas ya se estaban consumiendo. Parecía cansado, pero cuando vio la mesa puesta, algo parecido a su antigua calidez brilló en sus ojos por un momento. «¿Me esperabas?».
preguntó, quitándose la chaqueta. Sí, sonrió Valeria. Te he preparado tu plato favorito. Cenemos juntos. Hace tanto tiempo que no tenemos una conversación de verdad. Mateo asintió y se sentó a la mesa. Valeria calentó el ceviche, sirvió el vino y se unió a él. Durante un rato comieron en silencio. El aire de la noche estaba lleno de aromas de árboles en flor y especias. A lo lejos se oía música. Probablemente los vecinos estaban celebrando algo. ¿Qué tal el día?, Valeria finalmente preguntó. Mateo se encogió de hombros. Lo de siempre. Mucho trabajo, poco tiempo. ¿Y tú? ¿Alguna investigación nueva? De momento estoy trabajando en el tema de la corrupción en la construcción. Tengo algunas pistas interesantes. La conversación no iba bien. Hablaban de trabajo, del tiempo, de un nuevo restaurante que habían abierto cerca. De todo, menos de lo realmente importante. Valeria notaba cómo la tensión iba creciendo en su interior, hasta que por fin se decidió. Mateo, creo que tenemos que hablar, de verdad. Él la miró y en sus ojos vio cansancio y desapego. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que pasa entre nosotros. Valeria respiró hondo. Montalvo me ha preguntado hoy por ti. Está preocupado. El personal se está quejando. La cara de Mateo cambió al instante. Dejó a un lado el tenedor y sus ojos se oscurecieron de ira. ¿Así que ya estás hablando de mí a mis espaldas? Pues muy bien. ¿Qué más habéis estado discutiendo? De nada. Mateo solo está preocupado como supervisor. No le dije nada personal. Claro que lo hiciste, sonrió amargamente. El gran Javier Montalvo está preocupado por mí. Qué amable por su parte. Estás siendo injusta, dijo Valeria en voz baja. Te valora como profesional. Oh, seguro que valora más que tú. La voz de Mateo estaba ahora llena de celos inconfesables. Nuestra brillante Valeria, estrella de la televisión. ¿Y eso qué tiene que ver? Valeria podía sentir que empezaba a hervir. Estamos hablando de tu comportamiento en el trabajo, de que le grites a la gente. ¿Así que te preocupa mi reputación? ¿Temes que un marido perdedor arruine tu imagen perfecta? Mateo, para. Valeria intentó cogerle la mano, pero él la apartó bruscamente. Estoy preocupada por ti, no por mí. ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Por qué has cambiado tanto? No he cambiado, replicó él, levantándose de la mesa. Es el mundo que te rodea el que ha cambiado. Todo el mundo solo quiere índices de audiencia, solo métricas. A nadie le importa el periodismo de verdad, el contenido de verdad. ¿Pero es esa una razón para descargar tu ira contra la gente que te rodea? Conmigo, Mateo no contestó. Se acercó a la barandilla de la terraza y se quedó mirando la oscuridad. Sus hombros estaban tensos, sus dedos agarraban la copa de vino con tanta fuerza que Valeria temió que el cristal se rompiera. ¿Sabes cómo se siente un hombre cuando su mujer tiene más éxito que él?, preguntó Mateo de repente, sin volverse. Cuando sus colegas le miran con lástima y él ve decepción en los ojos de sus superiores. Valeria se acercó a él y le tocó suavemente el hombro. Mateo, tu trabajo no es menos importante que el mío. Sin los redactores, la cadena de televisión no existiría. No hace falta que me consueles. Se volvió hacia ella y vio el dolor en sus ojos. Sé cuál es mi lugar. Es solo que, a veces, es difícil de aceptar. Mateo, no te quiero por tu posición o estatus. Valeria le abrazó, y para su alivio, él no se apartó. Somos un equipo, ¿recuerdas? Juntos en lo bueno y en lo malo. Por un momento, pareció que el muro que los separaba se rompía. Mateo le devolvió el abrazo y permanecieron así durante unos minutos, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad. Pero luego se separó lentamente y dijo, tengo que trabajar un poco más en el concepto. La actuación de Montalvo es mañana. Y el momento se perdió. Valeria vio cómo su marido se marchaba al estudio, cerrando la puerta tras de sí. Se quedó sola, con la cena sin terminar y las velas consumiéndose, sintiendo que su conversación, como tantas otras últimamente, no había llevado a ninguna parte. Recogió la mesa y fregó los platos, dejándolos relucientes. Su mente daba vueltas con pensamientos de Mateo, de lo que había dicho. ¿Era realmente todo acerca de su orgullo herido? ¿El hecho de que su carrera estuviera en ascenso mientras la suya estaba estancada? Si era así, ¿qué podía hacer? ¿Renunciar a su propio desarrollo para preservar la autoestima de él?
De repente, Valeria se sintió cansada, la fatiga acumulada durante meses de tensiones y malentendidos. Se duchó y se fue a la cama, sabiendo que Mateo probablemente se quedaría trabajando hasta tarde y vendría cuando ella ya estuviera dormida. Y así fue. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con el sonido del despertador. Mateo ya no estaba. En la mesilla había una nota. Me he ido a trabajar. Hoy es un gran día. M. De nuevo ninguna palabra cariñosa. Valeria se levantó lentamente, sintiendo pesadez en todo el cuerpo. Hoy tenía una emisión importante. Una entrevista con un conocido economista sobre el impacto de las últimas reformas en el mercado laboral. Pero sus pensamientos giraban en torno a Mateo. ¿Cómo sería su presentación? ¿Le gustaría a Montalvo el nuevo concepto del programa matinal? En el cuarto de baño, miró largamente su reflejo en el espejo. Las ojeras se hacían más evidentes. Su piel parecía pálida. Valeria se maquilló, intentando ocultar las huellas de las noches en vela y el estrés. Una profesional no debe llevar sus problemas personales al aire. En el trabajo, se encontró con Felipe Córdoba en la máquina de café. Le dirigió una mirada de evaluación y esbozó su habitual sonrisa condescendiente. Mañana difícil, Valeria. Espero que no afecte a tu entrevista. No te preocupes, Felipe. Estoy perfectamente, respondió ella con frialdad, sirviéndose un café. Por cierto, he oído que tu marido presenta hoy el nuevo concepto de Montalvo, comentó Felipe como de pasada. Dicen que su futuro en el canal depende de ello. Valeria guardó silencio. No quería seguir con la conversación. Felipe siempre sabía cómo tocar la fibra sensible, y ahora ella no podía permitirse mostrar debilidad. El día se alargó lentamente. Valeria se preparó para la entrevista, hizo algunas llamadas a fuentes para futuros informes, pero no dejaba de mirar el reloj, pensando en Mateo. La presentación debía empezar a las 2 de la tarde. Ahora eran casi las 3, y no estaba segura de cómo había ido. Marisol se asomó a su despacho antes de la emisión. ¿Lista para la entrevista? El economista ya ha llegado. Está en el camerino. Sí, todo listo, asintió Valeria. Luego no se aguantó. ¿No te has enterado de cómo ha ido la presentación de Mateo? La cara de Marisol cambió, y Valeria se dio cuenta inmediatamente de que las noticias no eran buenas. Yo no estuve allí, pero dicen que Montalvo no quedó satisfecho. El concepto le parecía demasiado conservador. Valeria sintió que todo su interior se apretaba. ¿Sabes dónde está Mateo ahora? No, nadie lo ha visto desde la presentación. Valeria miró el reloj. Faltaban 40 minutos para la emisión. Rápidamente sacó su teléfono y marcó el número de su marido. Sonaba, pero él no contestaba. Escribió un mensaje. ¿Cómo te ha ido? Llámame, por favor. No hubo respuesta. La emisión empezó según lo previsto. Valeria entró en el estudio con una sonrisa profesional, saludó al economista y empezó la entrevista. Por fuera, estaba tranquila y concentrada. Hacía preguntas claras, dirigía hábilmente la conversación. Nadie en el público hubiera adivinado que en su interior se desataba una tormenta de ansiedad y preocupación por su marido. Después de la emisión, volvió a mirar el teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. Intentó llamar de nuevo, pero el teléfono de Mateo estaba apagado. No era habitual en él, incluso en sus días más ocupados siempre estaba al teléfono. Valeria decidió buscarlo en el canal de televisión. Recorrió todos los lugares donde podía estar. La redacción, las salas de edición, incluso la sala de fumadores del patio, donde Mateo se escondía a veces cuando quería estar solo. No lo encontró por ninguna parte. En el pasillo se encontró con uno de los técnicos, Ramón, que estaba trabajando con Mateo en una presentación. «Ramón, ¿has visto a mi marido?», le preguntó. El técnico vaciló, claramente incómodo. «Él se fue, señora Uribe. Después de la presentación, estaba muy disgustado». «¿Qué pasó? ¿Estaba usted allí?». Ramón miró a su alrededor como si comprobara si alguien estaba espiando. «Sí, estaba montando el equipo. El señor Castellar presentó su concepto, pero el señor Montalvo le interrumpió a mitad. Dijo que no era lo que el canal necesitaba, que el concepto era anticuado y que no atraería a un público joven». Valeria sintió que todo se enfriaba por dentro. ¿Y entonces? El señor Castellar empezó a discutir. Dijo que su enfoque se basaba en la investigación, que él conocía mejor a la audiencia. Al señor Montalvo no le gusta que lo contradigan. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que si el señor Castellar conoce también a la audiencia, ¿por qué están cayendo los índices de audiencia de sus programas por tercer mes?
y que quizá el canal necesitaba un editor más progresista. Valeria cerró los ojos un momento, imaginando esta escena. Para Mateo, con su orgullo herido, tales palabras equivalían a una bofetada pública. ¿Qué hizo Mateo? Él perdió los estribos, señora. Empezó a gritar que Montalvo no entendía nada de periodismo de verdad, que había convertido el canal en un circo para ganar audiencia. Ramón bajó la cabeza. No fue bonito. ¿Y Montalvo? Estaba muy tranquilo, solo dijo: «Creo que no tenemos nada más que hablar, señor Castellar. Seguridad le acompañará a la salida». Y se fue. Valeria se puso rígida. Montalvo había despedido a Mateo. Así, sin más, tras un arrebato de ira. Aquello parecía demasiado cruel, incluso para los negocios. «Gracias, Ramón», dijo en voz baja, y se dirigió a los ascensores. Tenía que encontrar a Javier Montalvo. La secretaria de Montalvo, una joven de rostro siempre serio, le informó de que el jefe estaba reunido y no estaría libre hasta dentro de una hora. Valeria decidió esperarle, acomodándose en una silla frente al despacho. Marcó una y otra vez el número de Mateo, pero el teléfono permanecía apagado. Al cabo de hora y media, la puerta del despacho se abrió y salieron varias personas del departamento de publicidad. El último en aparecer fue Javier Montalvo. Al ver a Valeria, frunció ligeramente el ceño, pero luego su rostro adoptó una expresión neutra. «Valeria, ¿qué puedo hacer por usted?» «Tenemos que hablar», dijo ella con firmeza. Él asintió y la hizo pasar al despacho. El interior era fresco y silencioso. El aislamiento acústico bloqueaba el ruido del pasillo. Los enormes ventanales del suelo al techo ofrecían vistas de la ciudad, pero ahora mismo, a Valeria no le interesaba la belleza del paisaje. «¿Es cierto que has despedido a Mateo?», preguntó sin rodeos en cuanto se cerró la puerta. Javier suspiró y se sentó en su silla. «Siéntate, por favor». Valeria permaneció de pie. «Responde a mi pregunta». «Sí, es verdad», dijo él con calma. «Y créame, lo lamento. Mateo es un redactor con talento, pero su comportamiento últimamente». «¿Un arrebato de ira y tachas años de trabajo?». Valeria no pudo ocultar su indignación. «Eso es injusto». «No ha sido un arrebato, Valeria». La voz de Javier se mantuvo uniforme. «Ha habido 5 quejas formales contra Mateo por parte de empleados en el último mes. El incidente de hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso». Valeria se hundió en la silla frente a él, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. «¿Qué ha pasado hoy exactamente?». Javier guardó silencio, aparentemente decidiendo cuántos detalles valía la pena revelar. Mateo presentó un concepto que francamente era débil. Ideas viejas, falta de innovación. Cuando se lo señalé, empezó a discutir, levantando la voz. Le recordé la caída de los índices de audiencia, y fue entonces cuando... ¿Qué? Valeria contuvo la respiración. Dijo que la única razón por la que te mantengo en el canal es por mis, cito, intereses personales. Javier la miró directamente a los ojos. Que tu profesionalidad no tenía nada que ver. Ha sido insultante tanto para mí como para ti. Valeria sintió que la sangre se le subía a la cara. ¿De verdad podía Mateo haber dicho algo así? Estaba enfadado, murmuró ella. Él no pensó... Valeria, aprecio tu lealtad hacia tu marido, la interrumpió Javier con suavidad. Pero no es la primera vez que ocurre. Mateo ha creado un ambiente tóxico en la redacción. La gente le teme, le evita, está afectando a todo el canal. Valeria se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. Una parte de ella quería defender a Mateo, decir que eran dificultades pasajeras, que mejoraría. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que Javier tenía razón. El comportamiento de Mateo era cada vez más inaceptable. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. En el papeleo oficial constará que Mateo se fue por voluntad propia. Le pagaremos 3 meses de indemnización. No quiero arruinar su carrera, Valeria. Podrá encontrar trabajo en otro canal. ¿Y mi trabajo? ¿Me afectará? Javier puso cara de sorpresa. Claro que no. Eres una profesional y tu trabajo habla por sí solo. Lo que pasa entre tu marido y yo no tiene nada que ver contigo. Valeria asintió, sintiéndose aliviada y extrañamente vacía al mismo tiempo. Se levantó. Necesito encontrar a Mateo. ¿Tienes idea de a dónde ha ido? No, lo siento. Seguridad lo escoltó hasta la salida, y no lo he visto desde entonces. Valeria salió de la oficina, tratando de ordenar sus pensamientos. Debía encontrar a Mateo, hablar con él, calmarlo. Una vez fuera,
Intentó llamarle de nuevo, pero fue en vano. Entonces decidió volver a casa, quizá estuviera allí. El piso la recibió con silencio y penumbra. Mateo no estaba, pero había una botella de whisky abierta y un vaso medio vacío en la mesa del salón. Valeria recorrió las habitaciones, miró en el baño, en el estudio, nadie. En el dormitorio, se dio cuenta de que la puerta del armario de Mateo estaba entreabierta. Mirando dentro, vio que varias cosas habían desaparecido. Camisas, pantalones, un par de zapatos. ¿Dónde había ido con las cosas? Valeria se agachó en el borde de la cama, sintiendo que la ansiedad aumentaba. Marcó el número de Ricardo, el amigo de Mateo, pero éste le contestó que hacía días que no lo veía. Llamó a otros conocidos, pero nadie sabía dónde estaba Mateo. El tiempo apremiaba. Valeria trató de hacer las tareas del hogar para distraerse, pero sus pensamientos seguían volviendo a Mateo. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿En qué estado se encuentra? Alrededor de las 9 de la noche, oyó el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió y Mateo apareció en el umbral. Estaba claramente borracho. Sus ojos estaban rojos, sus movimientos descoordinados y olía fuertemente a alcohol. ¡Mateo! Valeria corrió hacia él. He estado tan preocupada. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestabas al teléfono? La apartó con un gesto, entró en el salón y se dejó caer en el sofá. El teléfono se quedó sin batería, dijo con voz ronca. ¿A quién le importa dónde he estado? Ahora estoy en paro. Puedo salir donde quiera. Mateo, lo siento mucho. Valeria se sentó a su lado. Estaba hablando con Montalvo. ¿Tú qué? Mateo se volvió bruscamente hacia ella, con los ojos brillantes de ira. ¿Hablaste de mí con él? ¿Después de que me despidiera? Quería entender lo que pasó. Quizás se pudiera arreglar algo. ¿Arreglar? Mateo rió amargamente. ¿Qué hay que arreglar? Tu precioso Montalvo lo ha decidido todo. Me ha echado del canal como a un perrito travieso delante de todos. Ha dicho que en los papeles pondrá que lo dejaste por voluntad propia. Y la indemnización... ¡Oh, qué generoso! Mateo se levantó y empezó a pasearse por la habitación. No necesito su caridad. Y yo no necesito que mi mujer mendigue limosnas para mí. No estaba mendigando, dijo Valeria con firmeza. Te estaba protegiendo. ¿Protegiéndote? ¿De qué? ¿De la verdad? Mateo se detuvo y la miró desafiante. Y la verdad es que siempre fuiste su favorita. Siempre has tenido los mejores temas, el mejor tiempo de antena. Me pregunto por qué. ¿Qué quieres decir? Valeria sintió que le subía la rabia por dentro. Lo sabes perfectamente. Mateo se inclinó hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. Todo el mundo en el canal sabe que Montalvo siente algo por ti. ¿Hasta dónde has llegado para conseguir todos esos privilegios? Valeria saltó del sofá, incapaz de creer lo que oía. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes decir una cosa así? ¿Cómo explicas, si no, que mi mujer prospere mientras a mí me tiran como a un indeseable? Mateo dio un paso hacia ella. ¿Tal vez esta fue tu idea? ¿Deshacerte de un marido incómodo? ¡Basta!, gritó Valeria. Estás borracho y dices tonterías. Te despidieron por tu propio comportamiento, no por mí ni por Montalvo. Ah, ¿así que ahora estás de su parte? Mateo cogió un jarrón de la mesita y lo lanzó contra la pared. El jarrón se hizo añicos, volando fragmentos por toda la habitación. Claro, ¿para qué quieres un marido perdedor cuando tienes un amante rico y poderoso? Valeria dio un paso atrás, sorprendida por su rabia. Mateo, cálmate. Hablemos cuando estés sobrio. No, hablaremos ahora. La agarró por los hombros, sus dedos clavándose dolorosamente en su piel. Dime la verdad. ¿Te acuestas con él? Suéltame. Valeria intentó soltarse, pero su agarre era demasiado fuerte. Me haces daño. ¿Hacerte daño? Se rió en su cara. ¿Sabes lo que es el dolor? Es cuando tu propia mujer te traiciona. Cuando lo pierdes todo. Tu trabajo, tu respeto, tu dignidad. La empujó, y Valeria se desplomó en el sofá. Había algo salvaje y desconocido en sus ojos que la hizo temer de verdad a su marido por primera vez. Nunca pensé que acabaría en el fondo. La voz de Mateo sonó apagada, como desde el suelo. Su rabia fue sustituida de repente por apatía, y se hundió pesadamente en la silla frente a Valeria. Toda mi vida subiendo, demostrando que valgo algo. Y aquí.
Valeria le miró con una mezcla de miedo y compasión. Su rostro estaba demacrado, tenía ojeras, su barba, normalmente bien recortada, parecía ahora descuidada. En ese momento parecía 10 años mayor. Mateo, no es el fin del mundo, dijo ella con cautela, dudando en acercarse después de su arrebato. Encontrarás otro trabajo. Eres un redactor con talento, con tu experiencia. ¿Con qué trabajo, Valeria? Levantó hacia ella una mirada turbia. ¿Crees que Montalvo me dejará trabajar en otro canal? El mundo de los medios es pequeño, una palabra suya y se me cierran todas las puertas. No es esa clase de hombre. ¡No le defiendas! Mateo volvió a alzar la voz, pero ya no tenía fuerzas para otro exabrupto. Tú no le conoces como yo. Valeria decidió no discutir. Mateo terminó el whisky que quedaba en su vaso y se recostó en su silla, cerrando los ojos. Al cabo de unos minutos, su respiración se hizo más uniforme. Se quedó dormido, agotado por el estrés y el alcohol. Valeria lo cubrió con un plaid y se retiró al dormitorio. El sueño no llegaba. Se quedó mirando al techo, intentando comprender cómo su vida se había convertido en un caos. No hacía mucho habían sido una pareja feliz, haciendo planes, soñando con el futuro. Ahora hay un abismo entre ellos, que cada día se ensancha más. La mañana recibió a Valeria con dolor de cabeza y una sensación de ansiedad. Mateo seguía dormido en el sillón. Preparó café tranquilamente. Se preparó y le dejó una nota. Me voy a trabajar. Hablamos esta noche. Hay comida en la nevera. Oui. Quería escribir algo cariñoso, pero las palabras no salían. Había un silencio inusual en el canal. El personal susurraba, callándose a medida que ella se acercaba. La noticia del despido de Mateo, obviamente, ya se había extendido entre el personal. Valeria trató de mantener la cabeza alta, pero podía sentir las miradas, curiosas, comprensivas, a veces regodeándose. En su pequeño despacho se sumergió en el trabajo, intentando distraerse de los problemas domésticos. Hoy tenía que terminar los preparativos de un reportaje sobre la corrupción en el sector de la construcción, revisar el material, escribir la narración en off, coordinar el calendario de rodaje. Hacia el mediodía llamaron a la puerta. Valeria levantó la vista y vio a Javier Montalvo. Estaba en la puerta, con 2 tazas de café en la mano. ¿Puedo pasar? Valeria asintió, sintiendo que sus músculos se tensaban. Después de las acusaciones de Mateo de ayer, le daba vergüenza ver a Javier. He traído café. Le puso una taza delante y se sentó en la silla de visitas. ¿Cómo estás? Bien, respondió ella, evitando su mirada. Valeria, dijo Javier en voz baja. Te conozco desde hace 5 años. No se te da bien mentir. Ella levantó la vista y vio preocupación genuina en su mirada. No había la lástima que ella esperaba, ni incomodidad, solo comprensión y calidez. Es difícil, admitió finalmente. Mateo no es el mismo. ¿Él te ha hecho daño? Preguntó Javier con cautela, y ella se dio cuenta de que se refería a algo más que palabras. No, respondió Valeria rápidamente, aunque los moratones de sus dedos seguían en sus hombros. Es que está muy enfadado y dice cosas raras. Javier asintió comprensivo. Es una situación difícil para los dos. Mira, Valeria, quiero que sepas que lo que pasó entre Mateo y yo no debe afectar a tu carrera de ninguna manera. Eres una empleada valiosa y espero que te quedes con nosotros. Gracias, dijo ella en voz baja. No tengo intención de irme. Una cosa más. Javier hizo una pequeña pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, siempre puedes acudir a mí, no como supervisor, sino como amigo. Valeria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había estado tan sola en sus problemas durante las últimas semanas, que la simple implicación humana le evocaba emociones fuertes. Gracias, Javier, repitió. Puedo soportarlo. Él se levantó, dándose cuenta de que ella necesitaba espacio. Estoy seguro de que lo harás. Eres una mujer fuerte, Valeria. Más fuerte de lo que crees. Cuando se fue, Valeria se quedó mirando la taza de café sin tocar durante un buen rato más. Las palabras de Mateo sobre Javier resonaban en su cabeza. ¿De verdad la gente del canal pensaba así? ¿Consideraban que su éxito profesional era otra cosa que talento y trabajo duro? El resto del día transcurrió con mucho trabajo. Por la noche, mientras se preparaba para volver a casa, Valeria sintió ansiedad al pensar en su próximo encuentro con Mateo. ¿En qué condiciones estaría? ¿Continuaría el conflicto de ayer?
El piso estaba oscuro y silencioso. Al pulsar el interruptor de la luz, Valeria vio que el salón estaba desordenado. Botellas vacías sobre la mesa, restos de comida, colillas en un cenicero improvisado, hecho con un platillo. Mateo nunca fumaba en casa, era una de sus normas. «Mateo», ella gritó, entrando en el dormitorio. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo. Al oír su voz, se incorporó lentamente. «Hola», su voz sonaba cansada, pero más sobria que ayer. «¿Estás bien?», preguntó Valeria, deteniéndose en el umbral de la puerta, a una distancia prudencial. Mateo sonrió amargamente. «Bien. ¿Qué tal el día en el trabajo? ¿Todo bien? ¿Nadie visqueando a la mujer de un loco al que echaron en desgracia?» «No empieces, por favor», suspiró Valeria. «Estoy cansada y no quiero pelear». «Que si quiero». Mateo se levantó de la cama. «¿Crees que me gusta lo que está pasando? ¿Crees que no veo cómo me miras, con lástima y miedo?» «Estoy preocupada por ti, Mateo. Me duele verte así». «¿Te duele?», se acercó más. «¿Y crees que es fácil para mí? Verte marchar cada día a un trabajo que ya no tengo, sabiendo que estarás allí, con él». «¿Con quién, Mateo?». Valeria sintió que la rabia le subía por dentro. «¿Con Montalvo? ¿Otra vez con él? No hay nada entre nosotros y nunca lo hubo». «¿Y se supone que tengo que creerme eso?». Mateo rió amargamente. «Entonces explícame por qué siempre te señalaba a ti. ¿Por qué daba los mejores temas, el mejor tiempo? ¿Por qué te protegía de las críticas?». «Porque soy una buena periodista», exclamó Valeria. «Porque trabajo incansablemente para que cada pieza sea la mejor. No todo en esta vida se construye con contactos y cama, Mateo. Algunas cosas se consiguen con trabajo y talento». Mateo se dio la vuelta, se acercó a la ventana y se quedó mirando la calle durante un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba apagada. «Quiero que abandones el canal». Valeria se puso rígida. «¿Qué?». «Ya lo has oído», se volvió hacia ella. «Quiero que encuentres otro trabajo, no en televisión, quizá en la prensa escrita». «¿Estás loco?». Valeria no podía creer lo que oía. «No voy a renunciar a un trabajo que me encanta solo porque no puedes manejar tus celos». «¿Así que el trabajo es más importante para ti que nuestro matrimonio?». Mateo dio un paso hacia ella. «No exageres», Valeria retrocedió. «No es el trabajo, es tu comportamiento inadecuado. Te comportas como un poseso». «¿Comportamiento inadecuado?». Mateo cogió una fotografía enmarcada de la mesa, la foto de su boda, y la lanzó contra la pared con fuerza. «¿Quieres ver un comportamiento inapropiado?». El cristal se hizo añicos y los fragmentos se esparcieron por el suelo. Valeria se estremeció, pero no se echó atrás. «Sí, eso es exactamente lo que quería decir. No tienes el control de ti mismo, Mateo. Necesitas ayuda». «No necesito ayuda», gritó. «Necesito una esposa que esté de mi lado, no del lado del hombre que arruinó mi carrera». «Montalvo no arruinó tu carrera, lo hiciste tú misma con tu propio comportamiento». Valeria sintió que algo en su interior se rompía, la última esperanza de que pudieran superar esta crisis. «¿Y sabes qué? No puedo seguir viviendo así. Esto no es un matrimonio, Mateo. Esto es la guerra». «¿Qué quieres decir?». Su voz era repentinamente tranquila y cautelosa. «Digo que si no cambias, si no admites tus problemas y empiezas a trabajar en ellos, voy a pedir el divorcio». El silencio que siguió a sus palabras pareció ensordecedor. Mateo la miró como si la viera por primera vez. Entonces su cara se contorsionó en una sonrisa malvada. «¿Divorcio? ¿De verdad? ¿Me vas a dejar cuando estoy tocando fondo?». «No quiero abandonarte», dijo Valeria en voz baja. «Quiero que vuelva el Mateo que amé, inteligente, amable, comprensivo». «Ese Mateo ya no está», respondió él fríamente. «Murió el día que lo echaron del trabajo como a un perrito travieso». «No, no murió», Valeria dio un paso hacia él. «Solo está perdido. Y estoy dispuesta a ayudarte a encontrarlo de nuevo. Pero tienes que quererlo para ti. Tienes que admitir que necesitas ayuda». «No necesito ayuda», repitió Mateo irritado. «Necesito un trabajo y una esposa que me apoye, no que me amenace con el divorcio». Valeria sacudió la cabeza. «Te he apoyado, Mateo, todos esos meses en los que te volviste cada vez más irritable, en los que la tomaste conmigo y con los demás.
Te he tolerado, comprendido, perdonado, pero todo tiene un límite. ¿Entonces te vas? ¿Ahora mismo? Se notaba la burla en su voz, como si no la creyera capaz de semejante movimiento. No, ahora mismo no. Valeria respiró hondo. Te doy tiempo para pensar. Una semana. Si en ese tiempo no aceptas buscar ayuda profesional, entonces sí, me iré. Se dirigió al dormitorio, sintiendo que le temblaban las manos. Sacó una bolsa de viaje del armario y juntó algunas cosas, por si acaso. Quería creer que Mateo entraría en razón, que se daría cuenta de la gravedad de la situación, pero su voz interior le decía que había pocas esperanzas. Los días siguientes se convirtieron en una espera angustiosa. Mateo casi nunca estaba en casa, y cuando lo estaba, era silencioso y retraído. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, a menudo de madrugada. Olía a tabaco y alcohol. Valeria intentó hablar con él varias veces, pero chocó con un muro de alienación. En el trabajo intentaba mantener la profesionalidad, pero sus compañeros notaban su aspecto demacrado. Marisol la invitó a comer varias veces, intentando averiguar qué le pasaba, pero Valeria permaneció callada, no dispuesta a hablar de sus problemas. El jueves por la noche, cuando quedaban 3 días para que terminara el plazo de entrega, Valeria volvió a casa y encontró a Mateo en la cocina. Estaba preparando la cena, por primera vez en mucho tiempo, e incluso había comprado vino. Había velas en la mesa. «Mateo», preguntó sorprendida, deteniéndose en la puerta. «Hola», le sonrió, casi como antes. «¿Tienes hambre? He hecho pasta». Valeria asintió con cautela, sin saber cómo reaccionar ante aquel cambio repentino. Mateo estaba bien afeitado. Llevaba una camisa limpia, parecía sobrio y tranquilo. «Siéntate», le acercó una silla. «¿Vino?» «Un poco», contestó ella, sin dejar de mirarle con recelo. Mateo sirvió el vino en copas, se sentó frente a ella y empezó a hablar de su día. Dijo que se había reunido con un antiguo colega de otro canal para hablar de oportunidades de trabajo. Hablaba con calma, incluso bromeando a veces. Valeria escuchó, relajándose poco a poco. Quizá había entrado realmente en razón. Quizá su matrimonio aún podía salvarse. Después de cenar, pasaron al salón con vasos de vino. Mateo puso música, las viejas baladas que tanto les habían gustado al principio de su relación. «¿Quieres bailar conmigo?», le tendió la mano. Valeria dudó, pero luego aceptó su mano. Se movieron lentamente al ritmo de la música, y por un momento le pareció que el tiempo había retrocedido, que todos los problemas habían quedado atrás. «Te he echado de menos», dijo Mateo en voz baja, acercándola a él. «Yo también», respondió Valeria con sinceridad. «Echaba de menos cómo éramos antes». «Podemos recuperar eso». Mateo se apartó y la miró a los ojos. «Empezar de nuevo. Olvidar todo lo malo que pasó». «Eso me gustaría, Mateo». Valeria le tocó la cara con suavidad. «Pero primero tenemos que resolver los problemas que nos trajeron aquí. ¿Has pensado en lo que te dije? ¿Sobre la ayuda profesional?» Su mirada cambió al instante, con un deje de cautela. «¿Por qué estropear la velada hablando de problemas? Disfrutemos del momento». «Mateo, no podemos hacer como si no hubiera pasado nada», se apartó Valeria. «Tus arranques de ira, tus acusaciones, el alcohol, todo es real, y hay que abordarlo». «Ya lo he decidido», dijo él con frialdad. «Estoy buscando trabajo. En cuanto lo encuentre, todo seguirá igual». «No, no será así», negó Valeria con la cabeza. «El problema no es la falta de trabajo, Mateo. Es más profundo que eso. ¿Así que no crees que pueda cambiar?» Una nota de irritación apareció en su voz. «Mira, yo ya he cambiado. Estoy sobrio, estoy tranquilo, he hecho la cena». «Una noche no resuelve meses de problemas», dijo Valeria suavemente. «Necesitas hablar con un especialista. Ordena tus sentimientos, tu ira». «No estoy loco». Mateo alzó la voz, desechando su máscara de calma. «No necesito psicólogos». «Pedir ayuda no te convierte en loco», intentó hablar Valeria con calma. «Es un signo de fortaleza, no de debilidad». «¡Basta!». Mateo lanzó el vaso contra la pared. El vino se esparció en una mancha roja como la sangre. «Estoy cansado de tus sermones. He intentado ser amable, y sigues diciéndome lo que tengo que hacer». «No te estoy diciendo lo que tienes que hacer». Valeria dio un paso atrás, sintiendo que volvía el miedo familiar. «Te estoy pidiendo que pienses en nosotros, en nuestro futuro». «¿Futuro?». Mateo rió amargamente.
No tenemos futuro, Valeria. Ya has tomado una decisión. ¿Quieres el divorcio? Bien, no te obligaré a ello. Vete con tu Montalvo, ya que es tan perfecto. Mateo, por favor. Vete, gritó. Fuera de mi casa. No quiero verte. No eres nada sin mí. También es mi casa, dijo Valeria con firmeza, decidiendo que ya había tenido suficiente. Pero ¿sabes qué? Me voy de verdad, porque tienes razón en una cosa. No hay futuro para nosotros. No mientras estés así. Fue al dormitorio, sacó la bolsa que había preparado y añadió algunas cosas más. Le temblaban las manos, pero la decisión estaba tomada. No podía seguir viviendo en esta pesadilla, en esta montaña rusa de emociones en la que a minutos de ternura seguían horas de rabia y recriminación. Mateo estaba de pie en la puerta del dormitorio, viéndola recoger sus cosas. Su rostro era pétreo, pero el dolor salpicaba sus ojos. ¿Te rindes tan fácilmente?, preguntó en voz baja. ¿Qué hay de en lo bueno y en lo malo? ¿Los juramentos no significan nada para ti? No me estoy rindiendo, Mateo. Valeria subió la cremallera de su bolso. Lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado. Pero no puedo ayudar a alguien que no quiere ayuda. ¿A dónde irás? Su voz sonaba casi indiferente, pero ella lo conocía lo suficiente como para ver el dolor y el miedo detrás de esa máscara. A casa de Marisol, en principio. Valeria recogió su bolso. Te llamaré dentro de unos días. Quizá cuando los dos nos hayamos calmado podamos hablar tranquilamente. Mateo dio un paso atrás en silencio, dejándola pasar. Valeria pasó junto a él y se detuvo en el salón, observando el piso que había sido su hogar durante 6 años. Tantos recuerdos, tantos momentos felices, y todo se desmoronaba ante sus ojos. «Adiós, Mateo», dijo en voz baja y salió por la puerta. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Valeria estaba bajo la visera de la entrada, llamando a un taxi a través de una aplicación. Sentía el alma vacía y fría. Una parte de ella quería volver, intentarlo de nuevo, pero su mente le decía que era inútil. Mateo no reconocía el problema, lo que significaba que no podía solucionarlo. El taxi llegó 10 minutos más tarde. Valeria dio la dirección de Marisol y se recostó en el asiento, mirando las luces de la ciudad que pasaban por la ventanilla. No lloró. Las lágrimas vendrían más tarde, cuando se le pasara el shock. Ahora solo sentía cansancio y un extraño alivio, como si se hubiera desprendido de una pesada carga que llevaba arrastrando demasiado tiempo. Marisol la recibió con los brazos abiertos. Sin hacer demasiadas preguntas, preparó té, buscó una toalla limpia e hizo la cama en la habitación de invitados. Solo cuando Valeria se hubo duchado y puesto ropa limpia, Marisol preguntó con cautela: ¿quieres hablar? Y Valeria lo hizo, sobre todo, de cómo Mateo había cambiado gradualmente, volviéndose cada vez más irritable y agresivo. De su despido, de los escándalos en casa, de las acusaciones infundadas, de cómo intentó ayudarle pero se topó con un muro de negación y rabia. «Hiciste bien en irte», dijo Marisol con firmeza cuando Valeria terminó su relato. «No es una relación sana, Vale. Te están destruyendo». «Pero me siento tan culpable», admitió Valeria, como si lo hubiera traicionado en su momento de necesidad. «No lo traicionaste», Marisol le tomó la mano. «Intentaste ayudarle, pero él rechazó la ayuda. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado». Aquellas palabras trajeron algo de consuelo, pero no quitaron el dolor. Por la noche, Valeria no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo en su cabeza los acontecimientos de los últimos meses, pensando en lo que podría haber hecho de otra manera, si podría haber evitado este colapso. Por la mañana llamó al trabajo y se tomó el día libre, sintiendo que no estaba preparada para ver a sus compañeros, para responder preguntas, para fingir que todo iba bien. Marisol, al salir para el canal, la abrazó y le dijo: «Descansa, no le diré a nadie que te tengo. Si Mateo viene a buscarte, tú misma decides si se lo dices o no». Al quedarse sola, Valeria se permitió ser por primera vez en mucho tiempo. No pensó en el trabajo, en los problemas, en el futuro. Se limitó a beber té, ver películas antiguas y leer un libro que llevaba mucho tiempo queriendo leer. Era una sensación extraña, liberarse de la tensión constante, de esperar el próximo estallido, de tener que elegir constantemente las palabras. Por la noche, Marisol volvió con la noticia: «Mateo vino al canal, buscándote». «¿Qué ha dicho?», preguntó Valeria tensa. «La verdad, que no sé dónde estás».
Marisol se encogió de hombros. Técnicamente, no sabía dónde estabas en ese momento. Podría haber estado en la tienda, en el parque, en cualquier sitio. ¿Qué aspecto tenía? No muy bien, respondió Marisol con sinceridad. Arrugado, descuidado. No parecía haber dormido. Valeria sintió un remordimiento de conciencia, pero enseguida se recordó a sí misma que había sido su elección. Ella se había ofrecido a ayudar. Él se había negado. Montalvo ha estado preguntando por ti, añadió Marisol. Preocupado, le dije que te habías tomado unas vacaciones por motivos personales. Gracias. Valeria agradeció el tacto de su amiga. Al día siguiente, Valeria decidió que ya estaba bien de esconderse. Tenía que volver al trabajo, a su vida. Había pasado exactamente un año desde la noche en que Valeria Uribe abandonó el piso que compartía con Mateo. 365 días llenos de dolor, de dudas, de lucha y, en definitiva, de reencontrarse a sí misma. Un año que lo había cambiado todo. La mañana del martes comenzó para ella, como de costumbre, con el aroma del café recién hecho. Javier siempre se levantaba temprano y tenía el desayuno listo para cuando ella salía del dormitorio. Se había convertido en su ritual. Mañanas tranquilas, llenas de conversaciones pausadas y planes para el día. Buenos días, sonríe Javier cuando ella entra en la cocina de su espacioso piso en el lujoso barrio de Lima. ¿Has dormido bien? Bastante. Valeria cogió la taza de café que ya le había preparado, con un poco de leche y sin azúcar, como a ella le gustaba. ¿Qué tenemos planeado para hoy? Tenéis una emisión a las 12, si no recuerdo mal. Javier le puso delante un plato de huevos revueltos y tostadas. Y esta noche tenemos una recepción con el ministro de Cultura. ¿No lo has olvidado? Valeria asintió con un sorbo de café. Claro que se acordaba. La recepción oficial con motivo de la inauguración del Festival Internacional de las Artes era uno de los acontecimientos sociales más importantes de Lima, y a ella asistirían todas las personalidades importantes de la industria de los medios de comunicación, políticos y personalidades de la cultura, su primera salida como pareja. En el último año han cambiado muchas cosas. Después de dejar a Mateo, Valeria pasó 2 semanas con Marisol, alquiló un piso pequeño y solicitó el divorcio. El proceso fue más complicado de lo que esperaba. Mateo primero se negó a firmar los papeles, luego exigió una reunión para un último intento de reconciliación. Después desapareció durante unas semanas y los abogados tuvieron que buscarle. Pero al final todos los trámites se resolvieron y Valeria se convirtió en una mujer libre. Durante todo este tiempo, Javier Montalvo estuvo a su lado, no de forma obsesiva, pero sí fiable. Primero como amigo y mentor, un hombre al que podía confiar sus problemas. Y luego, algo cambió. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas, como si ambos temieran ahuyentar el frágil sentimiento que había surgido entre ellos. La primera cena a solas, el primer beso, la primera noche juntos. Todo parecía nuevo y sorprendentemente bien al mismo tiempo. Hacía 4 meses, Javier le había pedido que se fuera a vivir con él, y Valeria había aceptado. Algunos en el canal cuchicheaban a sus espaldas, insinuando que había hecho carrera en la cama, pero la mayoría de sus compañeros se alegraban de verdad por ellos. Hacía tiempo que Valeria había aprendido a no prestar atención a los cotilleos. Su trabajo hablaba por sí solo. Había ganado un premio nacional por una serie de reportajes sobre corrupción a lo largo del año. Su programa ocupaba sistemáticamente los primeros puestos de audiencia y nadie podía acusarla de falta de profesionalidad. ¿En qué estás pensando? La voz de Javier la devolvió a la realidad. En lo mucho que ha cambiado en un año, respondió Valeria con sinceridad, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. A veces pienso que ha sido un sueño. Javier la miró con seriedad. ¿Te arrepientes de algo? No, dijo ella con firmeza. No me arrepiento de nada. Es solo que ha sido un camino duro. Le cogió la mano con suavidad. Uno que te ha hecho más fuerte. Estoy orgulloso de ti, Valeria. Ella sonrió, sintiendo calor en el pecho. Con Javier se sentía segura por primera vez en mucho tiempo. No era solo un compañero, sino un mejor amigo, un hombre que la comprendía a medias, apoyaba sus ambiciones y la respetaba como profesional, sin celos, sin intentos de controlar o restringir. ¿Qué vestido te pondrás esta noche?
preguntó Javier, recogiendo los platos después del desayuno. Estoy pensando en Esmeralda, respondió ella. El que compramos el mes pasado. Excelente elección, sonrió él. Resalta perfectamente el color de tus ojos. Valeria miró su reloj. Tengo que prepararme. No quiero llegar tarde a la sesión informativa. Te llevo, se ofreció Javier. De todas formas tengo que ir al canal. En el trabajo, el día transcurrió con la agitación habitual. La emisión con el representante del Banco Nacional sobre la nueva política económica fue bien. Valeria, como siempre, estaba preparada e hizo preguntas punzantes que el invitado no siempre podía responder directamente. Después de la emisión, trabajó en el material para el programa de mañana, reuniéndose con las fuentes y editando los textos. Cuando volvió a casa, hacia las 5, encontró sobre la cama una gran caja plana con una elegante banda de oro. Dentro había un collar de esmeraldas, el complemento perfecto para un vestido de noche. Javier, susurró sonriendo. Siempre tenía un don para las sorpresas, no excesivamente caras, pero siempre perfectamente pensadas y oportunas. Después de ducharse, Valeria empezó a prepararse para la velada. Javier la había dejado sola con delicadeza. Sabía que necesitaba tiempo y espacio para este ritual. Se secó el pelo con elegancia, se maquilló para realzar su belleza natural y, por último, se puso el vestido, de un color esmeralda intenso, con la espalda abierta y un escote modesto pero elegante en la parte delantera. Una vez terminados los preparativos, se puso un collar que completaba a la perfección el look. Cuando salió al salón, Javier, ya vestido con un inmaculado smoking negro, se quedó mirándola un momento. «Estás preciosa», dijo simplemente, y había tanta sinceridad en sus ojos que Valeria se sintió involuntariamente avergonzada como una niña. «Tú también estás increíble», sonrió ella, ajustándole la pajarita. El chófer ya les esperaba en la entrada. Al subir al coche, Valeria se sintió ligeramente nerviosa. Era su primera aparición oficial como pareja en un evento tan importante. Sabía que su presencia suscitaría conversaciones, miradas, tal vez, incluso la condena de algunos círculos conservadores. Pero con Javier a su lado, estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta. ¿Nerviosa?, preguntó en voz baja, como si leyera su mente. Un poco, admitió Valeria, pero me alegro de que por fin podamos estar abiertamente juntos. Le apretó suavemente la mano. A mí también, cansada de esconderme. Eres lo mejor que me ha pasado, y quiero que todo el mundo lo sepa. El Palacio Cultural donde se celebró la recepción estaba brillantemente iluminado. Alfombra roja, fotógrafos, periodistas con micrófonos, todos los adornos de un acto social de alto nivel. Cuando Valeria y Javier bajaron del coche, los flashes de las cámaras les cegaron por un momento. Caminaron de la mano, respondiendo a los saludos de conocidos y colegas, deteniéndose para breves entrevistas y fotos. Dentro del palacio, les saludó el ministro de Cultura, un hombre elegante en años y de modales impecables. Señor Montalvo, señora Uribe, qué honor. Su canal presta un apoyo inestimable a nuestro festival. Es un privilegio, señor ministro, respondió Javier, estrechándole la mano. La cultura es uno de los pilares de la nación. Se dirigieron a la sala principal, donde ya se había reunido la élite limeña. Camareros con bandejas de champán y aperitivos correteaban entre los invitados. Una orquesta tocaba discretamente música clásica. Valeria se fijó en algunas caras conocidas. Políticos a los que había entrevistado, actores, músicos, empresarios. Muchos se acercaron a saludarla, a hablar, a expresar su admiración por su trabajo. «Valeria». Marisol se abrió paso hacia ellos entre la multitud, elegante con un vestido dorado. Su nuevo novio, un joven director de cine con ambición y talento, caminaba a su lado. «Estás guapísima. Ese collar es una obra de arte». «Un regalo de Javier», sonrió Valeria, abrazando a su amiga. «Tienes muy buen gusto», Marisol asintió a Javier. «Y no solo en joyas». Se rieron y la conversación fluyó despreocupadamente. Valeria se sintió relajada, disfrutando de la velada, de la compañía, del ambiente festivo. De vez en cuando recibía miradas de admiración de los hombres y de envidia de las mujeres, pero no le importaba. Sabía lo que valía y no necesitaba la aprobación de los demás. Una hora más tarde, cuando la parte oficial del acto había terminado y los invitados charlaban libremente al son de la música en directo, Javier se inclinó hacia ella. «Será solo un minuto.
Tengo que hablar con el ministro de Comunicaciones sobre una nueva licencia para el canal. ¿Estás bien? Por supuesto, asintió Valeria. Estaré con Marisol. Javier se marchó y él y Marisol continuaron su conversación, ahora sobre temas más personales. Su amiga le preguntó por su vida con Javier, sus planes de futuro, y compartió sus noticias. «Eres muy feliz», comentó Marisol mirándola atentamente. «Puedo verlo en tus ojos». «Sí», respondió Valeria con sencillez. «Por primera vez en mucho tiempo me siento bien». Marisol estaba a punto de replicar algo, pero de repente su mirada se detuvo en algo o alguien a espaldas de Valeria, y su expresión cambió. «¿Qué es?» Valeria empezó a darse la vuelta. «No, espera», intentó detenerla Marisol, pero ya era demasiado tarde. Valeria se dio la vuelta y se quedó inmóvil. A pocos metros de ellas, hablando con un grupo de hombres, estaba Mateo Castellar. Había cambiado en un año. Había adelgazado, sus rasgos se habían afilado, su pelo oscuro tenía canas en las sienes. Pero sin duda era él, su exmarido, al que no había visto desde que firmó los papeles del divorcio. «¿Qué hace él aquí?», preguntó Valeria en voz baja, sin apartar los ojos de Mateo. «He oído que ahora trabaja para Canal 7», respondió Marisol con la misma tranquilidad. «También están cubriendo el festival». Valeria asintió, tratando de lidiar con la emoción repentina. Creía que hacía tiempo que había olvidado el pasado, pero ver a su exmarido le traía recuerdos, y no todos eran malos. Una vez amó a ese hombre, planeó un futuro con él, compartió alegrías y penas. «¿Estás bien?», preguntó Marisol preocupada. «Quizá deberíamos irnos». «No», dijo Valeria con firmeza. «No voy a esconderme. Los dos somos adultos, podemos estar en la misma habitación». En ese momento, Mateo giró la cabeza y la vio. Su rostro se congeló por un momento, luego se disculpó con sus compañeros y comenzó a avanzar hacia ellos. «Viene hacia aquí», siseó Marisol. «¿Seguro que puedes con él? Yo puedo quedarme». «Está bien», se enderezó Valeria preparándose. «Ve a buscar a tu director. Estoy bien». Marisol se apartó de mala gana, lanzándole una última mirada de preocupación. Valeria respiró hondo, ordenando sus ideas. ¿Qué decirle al hombre con el que había compartido 6 años de su vida y del que se había separado con dolor y rabia? «Valeria». Mateo se detuvo frente a ella. Su voz sonaba desacostumbradamente contenida. «Estás preciosa». «Gracias». Trató de hablar con calma. «Tú también. He oído que trabajas para Canal 7. «Sí, desde hace 6 meses», asintió. «Dirijo un programa sobre periodismo de investigación. No es nada especial, pero me gusta». La conversación estaba resultando incómoda, tensa, pero al menos era educada. Valeria se sintió extrañamente aliviada de que Mateo pareciera haber superado sus problemas, encontrado un trabajo, pareciera más o menos sano. «Me alegro de que te vaya bien», dijo sinceramente. «¿A ti también te lo parece?», había una ligera amargura en su voz. «He visto tus programas. Has mejorado aún más». «Gracias». Valeria no supo qué más decir. La incómoda pausa fue interrumpida por la voz de Javier. «Perdona el retraso». El ministro insistió mucho. Hizo una pausa al ver a Mateo. «Oh, buenas noches, señor Castellar». «Montalvo», asintió Mateo con frialdad. Y Valeria sintió de inmediato que la tensión en el aire se espesaba hasta el punto de ruptura. Javier estaba a su lado, con la mano en la cintura, un gesto a la vez protector y posesivo. «Qué encuentro tan inesperado», intentó mantener un tono neutro, pero Valeria pudo oír el acero en su voz. «¿Cómo te va en tu nueva casa?» «No me puedo quejar». Mateo miró la mano de Javier en la cintura de Valeria. Su mirada se oscurecía con cada segundo que pasaba. «Aunque desde luego no tan lujoso como el tuyo». «Mateo», dijo Valeria en tono de advertencia. «¿Qué?». Él desvió la mirada hacia ella. «Solo estoy constatando un hecho. Tu nuevo amigo tiene más opciones». «Valeria es una excelente profesional», replicó Javier con calma. «Su éxito es fruto de su talento y trabajo, no de mi apoyo». «Por supuesto», sonrió Mateo con amargura. «Nunca he dudado de su talento». «Mateo, basta». Valeria sonó una advertencia en su voz. «Por favor, no montemos una escena». «¿Una escena?», se rió. Y Valeria notó con preocupación
que olía a alcohol. Parecía haber empezado a beber mucho antes de conocerse. ¿Qué escena? Solo estoy conversando con mi ex mujer y su nuevo amante. Todo muy civilizado, ¿no? Creo que será mejor que nos vayamos, le dijo Javier en voz baja a Valeria. Está claro que el señor Castellar no está en condiciones de mantener una conversación inteligente. No te atrevas a hablar de mí como si no estuviera aquí. Mateo alzó la voz, llamando la atención de los invitados más cercanos. Y no te atrevas a decirle a Valeria lo que tiene que hacer. Mateo, por favor. Valeria trató de calmar la situación. La gente está mirando. No querrás un escándalo. ¿Y por qué no? Mateo dio un paso adelante, con los ojos brillantes de ira. ¿Por qué no contar a todo el mundo cómo este hombre arruinó mi carrera y luego se llevó a mi mujer? Yo no me llevé a nadie, replicó Javier con frialdad. Valeria tomó su decisión, y su carrera se arruinó por su propio comportamiento, señor Castellar. ¡Mentiroso!, gritó Mateo, y varias cabezas se giraron en su dirección. Siempre la quisiste, siempre mirándola con un ojo especial, dándole los mejores temas, protegiéndola de las críticas. Y me acabas de quitar de en medio. Mateo, estás borracho. Valeria intentó cogerle la mano, pero él la apartó de un tirón. Por favor, hablemos cuando estés sobrio. No estoy borracho. Volvió a alzar la voz. Solo estoy viendo la verdad. Mírate, Valeria. Joyas, vestidos caros, contactos importantes. Todo eso lo has conseguido tumbada en su cama. Javier dio un paso adelante, con el rostro duro. Una palabra más y te arrepentirás, Castellar. ¿Amenazándome? Mateo se rió en su cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Despedirme? Ya lo he hecho. ¿Arruinar mi vida? Ya lo he hecho. ¿Quitarme a mi mujer? Ya lo he hecho. A ella no te la puedes llevar, siseó Javier. Y te sugiero que cuides tu lenguaje cuando hables de ella. ¿O qué? Mateo se acercó aún más, casi nariz con Javier. No puedes hacerme nada, Montalvo. Ya no trabajo para ti, ¿recuerdas? Una pequeña multitud de curiosos ya se había reunido a su alrededor. Valeria pudo ver a Marisol abriéndose paso hacia ellos entre los invitados, y los guardias de seguridad se asomaban al otro extremo de la sala, obviamente habiendo detectado un problema potencial. Mateo, por favor, trató de intervenir de nuevo. Este no es el lugar adecuado. ¿Dónde está ese lugar, Valeria? Él se volvió hacia ella, y en sus ojos ella podía ver el dolor detrás de la ira. ¿Dónde podemos hablar de cómo me abandonaste cuando estaba tocando fondo? ¿Cómo encontraste rápidamente consuelo en los brazos del hombre que me destruyó? Yo no te abandoné, dijo Valeria con firmeza. Te ofrecí ayuda, te negaste. Porque no necesitaba ayuda, Mateo gritó. Necesitaba apoyo, necesitaba una mujer que estuviera conmigo, no contra mí. Ella estaba contigo, intervino Javier de repente. Ella intentaba salvar tu matrimonio mientras tú lo destruías con tus propias manos. No culpes a Valeria de tu incapacidad para afrontar tus propios problemas. Esto era demasiado. Con un gruñido de rabia, Mateo se abalanzó sobre Javier, su puño silbando en el aire, pero Javier, aunque mayor, era más rápido. Esquivó, y la inercia de Mateo le hizo pasar volando, casi cayendo. «Me has quitado a mi mujer», gritó Mateo, dándose la vuelta para atacar de nuevo. Esta vez, Javier no tuvo tiempo de esquivar. El puño de Mateo le golpeó en la mandíbula, haciéndole retroceder unos pasos. Las mujeres que los rodeaban gritaron, y los hombres corrieron a separar la pelea. Valeria se quedó helada al ver a los dos hombres más importantes de su vida enfrentados en una pelea primitiva. Javier se recuperó rápidamente del golpe y contraatacó instintivamente. Su puño se estrelló contra la nariz de Mateo y la sangre brotó a borbotones. Pero Mateo, cegado por la rabia y el alcohol, no sintió dolor. Se abalanzó de nuevo sobre Javier y ambos cayeron al suelo, derribando la mesa de bebidas. «¡Ya basta! ¡Basta!», gritó Valeria, pero su voz quedó ahogada por el ruido general. Finalmente los guardias los alcanzaron y lucharon por separar la pelea. Mateo seguía gritando insultos con la cara ensangrentada por la nariz rota. Javier, más apagado, respiraba agitadamente, con manchas de sangre y vino en su perfecto smoking. «¡Sacadle de aquí!», ordenó el guardia mayor, señalando a Mateo con la cabeza. «No, espera», Valeria se adelantó. «Déjame hablar con él». «Valeria, no», negó Javier con la cabeza limpiándose la sangre del labio partido. «No está en esas condiciones».
Pero ella ya se había acercado a Mateo, que estaba siendo sujetado fuertemente por dos grandes guardias. Mateo, dijo en voz baja, por favor vete amablemente, no empeores las cosas. ¿Por qué, Valeria? Había desesperación, no rabia, pero desesperación en su voz ahora. ¿Por qué él? De todos los hombres, ¿por qué él? Porque me respeta, respondió ella simplemente. Porque con él me siento valorada y amada, no culpable e inadecuada. Yo también te amaba. Mateo dejó de arremeter, sus hombros caídos. Te quería más que a la vida. Lo sé, dijo Valeria suavemente. Pero el amor no es solo un sentimiento, Mateo. También es una elección que hacemos cada día. ¿Cómo tratar a la persona que amas? Llévenselo, volvió a ordenar el guardia. Y esta vez Mateo no se resistió mientras lo conducían hacia la salida. Javier se acercó a Valeria, con el rostro sombrío. ¿Estás bien? Sí, asintió ella, aunque en realidad se sentía desolada y destrozada. ¿Y tú? He estado mejor. Intentó sonreír, pero arrugó el dolor de su labio roto. Yo también creo que será mejor que nos vayamos. Ya hemos hecho bastante ruido. Salieron al aire fresco del atardecer. El conductor, al verlos, abrió inmediatamente la puerta de un coche negro. Valeria subió primero y Javier la siguió, tocándose con cuidado el labio roto. Mientras el coche se alejaba, Valeria se fijó en una figura solitaria en la acera. Mateo, encorvado, de pie en un círculo de luz tenue procedente de una farola. Miraba directamente al coche que se alejaba, e incluso a través de los cristales tintados, ella podía sentir el peso de su mirada. Ya no podrá trabajar para ninguna de las principales cadenas de televisión de Perú, dijo Javier de repente, rompiendo el silencio. Después de hoy, me encargaré de ello. Valeria se volvió hacia él, intentando distinguir la expresión de su rostro en la penumbra del salón. Javier, no, le dijo en voz baja, solo empeorarás las cosas. Me atacó públicamente, delante de toda la élite mediática, replicó Javier con firmeza. Esto no es solo un conflicto personal, es una cuestión de reputación. No puedo dejarlo pasar sin consecuencias. Valeria se volvió hacia la ventanilla. El coche ya había entrado en la amplia avenida. Las luces de la Lima nocturna parpadeaban a ambos lados. Pensó en Mateo, en lo que había pasado entre ellos, en cómo había terminado. La culpa se mezclaba con el alivio, la amargura con la esperanza de una nueva vida.